Bien, en esta mañana de Shabbat, día 18 de mayo del año 2024 y día 10 del mes de Iyar del año 5784 de la creación del mundo, y en el día de la cuenta del Omer, número 25, y transmitiendo desde la Kehilá Israel en las Naciones de Ciudad Delgado, saludamos a cada uno de ustedes, estudiantes presenciales y virtuales. Para todos, Shabbat Shalom. Este es el día sagrado en que el campo energético está con nosotros, pues la ventana cósmica del Yom Shabbat está abierta para nosotros. Y por lo tanto, mi sugerencia, mi recomendación siempre es: conectemos lo mejor que podamos, conectemos con este momento de influencia energética y con esta luminosidad que hay con nosotros en cada Shabbat. Así que nuevo, Shabbat Shalom. Bien, vamos a continuar con la parashá de la semana. Estamos desarrollando la sidra número 31, la parashá Emor. Y ya en nuestra primera sesión, en la introducción que hicimos ya anoche, vimos del por qué a los Kohanim Bene Aarón se les llama Bene Aarón. Y decíamos que no es por el aspecto biológico necesariamente, o el aspecto consanguíneo. Y desarrollamos ampliamente esa área del por qué los Kohanim Bene Aarón son llamados Bene Aarón. Además vimos las restricciones que la Torá dictamina para ellos, puesto que son los sirvientes, son los Kohanim, que presentan las ofrendas de su Elohim, las ofrendas al Eterno, y por lo tanto tienen muchas restricciones. En nuestra clase de Torah, hoy vamos a continuar y vamos a estar viendo que los Kohanim que tengan mum, ¿qué es mum? Los Kohanim que tengan mum, es decir, que tengan cualquier defecto físico, cualquier incapacidad o discapacidad física, no pueden ejercer su abodá al Eterno. Porque tienen ¿qué? En hebreo, con M al final, M-U-M. Mum. Los Kohanim Bene Aarón que tienen mum, alguna malformación, alguna discapacidad, algún impedimento físico, no pueden ejercer su abodá al Eterno. Siempre son Kohanim. Ese rango, ese estatus está con ellos para siempre. Siempre son Kohanim con todos los derechos y privilegios que el cargo otorga. Solamente están exceptuados de su responsabilidad de ejercer su abodá en el santuario para el Eterno.
Quiero que leamos, que abramos la parashá, Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 21, y que leamos de los versículos del 16 al 24 para entrar en materia. Vamos a tomar la base de la Torá para entrar en materia. Dice Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 21, versículo 16. Leemos hasta el final del Perek Haf Aleph. Dice, versículo 16, y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, ¿cuál es la palabra hebrea? Se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Porque ningún varón en el cual haya, ¿qué cosa? Se acercará. Varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del Cohen Aarón, en el cual haya, ¿qué cosa? En el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Eterno. Hay mum, hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Elohim. Del pan de su Elohim, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay mum en él. Hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, el Eterno, soy el que lo santifico. Y Moshe habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los Bene Israel. Con esta base vamos a desarrollar la clase de hoy. Antes les digo que en todos los ciclos de Torah, siempre que llegamos a esta parashá número 31, le vemos diferentes áreas, diferentes caras, diferentes aristas o diferentes facetas a la cuestión del mum. Y hoy igual. Y por cierto, esta área de los defectos físicos, las discapacidades, esta área es amplísima cuando uno la estudia dentro del Zohar, dentro de la Cábala. Comienzo diciéndoles que con respecto al nacimiento de una persona con alguna discapacidad física, con respecto al nacimiento de una persona con una discapacidad física, aún antes del nacimiento, antes de salir al mundo físico, ya al alma en el mundo espiritual se le había informado de tal situación. Antes de que la criatura salga al mundo,
el vientre de su madre, antes que su madre le dé a luz, cuando todavía era una alma en el mundo espiritual, ahí se le informó que cuando naciera acá en el mundo de la materia, nacería con tal o cual discapacidad física. En otras palabras, y básicamente, cuando el alma es llamada para presentarse delante de Akadosh Baruj Hu en los mundos superiores, el Eterno le dice a la Neshama: vas a bajar y vas a encarnar en un cuerpo con tal o cual discapacidad física. El Eterno le dice: en el cuerpo en que serás insuflada o introducida, el cuerpo en el que vivirás tendrá esta discapacidad física. Y el alma escucha. Y el alma recibe esa información, toma conciencia de cuál es la discapacidad que tendrá en su cuerpo una vez esté acá abajo. Con todo, el alma escucha y dice al Eterno: con tu ayuda puedo sobrellevarlo. Sí. Con tu ayuda puedo sobrellevar esa situación. Sí puedo. Y es enviada esa alma acá abajo. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Por qué hay almas que vienen a hospedarse en cuerpos con alguna discapacidad física? ¿Por qué es que hay almas que vienen a hospedarse en cuerpos con alguna discapacidad física? Las respuestas son muchísimas. Las respuestas son variadas. Hoy veremos unas cuantas, pero no son todas. En algunos casos, la razón del por qué el alma viene a hospedarse en un cuerpo con una discapacidad física se debe a que en su migración anterior, en el viaje de su alma pasado, esta alma tuvo alguna mancha, algún defecto, alguna área espiritual X que no corrigió. Y hoy esa alma vuelve con la discapacidad física, como un reflejo de su falla espiritual anterior. En otras palabras, lo físico le revela a la persona, le apunta o le señala el área espiritual que viene a corregir. Lo físico
le está dando a entender a la persona el área espiritual que viene a corregir. Lo dicen los cabalistas. Hay ciertos defectos físicos que descalificaban a un individuo de servir como Cohen, dado que cualquier defecto físico pudo haber sido el resultado de un defecto espiritual. Esto es así con el Cohen y es así en términos generales con todos. Hay ciertos defectos físicos que descalificaban a un individuo de servir como Cohen, dado que cualquier defecto físico pudo haber sido el resultado de un defecto espiritual. Otra razón del por qué ocurren estas cosas pudiera ser que en otra vida, en otro viaje del alma, en otra migración, pudiera ser que esa persona dañó a su prójimo exactamente en esa área con la cual hoy baja discapacitada. Y baja para repararla. Pudiera ser. ¿Qué cosa dije? ¿Qué cosa dije? En una migración anterior lastimó a su prójimo. Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser. Y que ahora que ha venido, traiga ese mismo efecto, esa misma falla, para corregirlo. Podría ser que en una migración anterior afectó a su prójimo exactamente en esa área con la cual hoy baja discapacitada y viene para repararla. Ya me enredé acá. En la parasha de hoy, al final de la misma, dice, versículo 24-18, capítulo 24, versículo 18. Bueno, comencemos desde el 17, 24-17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. 18. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. 24-19. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así les sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy el eterno vuestro Elohim. Y habló Moshe a los Bene Israel. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, en esta área que estamos desarrollando, reitero, pudiera ser que alguna alma venga a hospedarse en un cuerpo con una discapacidad física
porque en una migración anterior dañó a su prójimo exactamente en esa área con la cual hoy baja discapacitada. ¿Ya que viene? Por lo tanto, a veces, las discapacidades físicas se deben a cuentas pendientes de vidas anteriores. No es la regla. Por eso estoy ocupando la palabra a veces. A veces es por cuentas pendientes de una vida anterior o de vidas pasadas. Diga. Pero si no es por alguna cuenta pendiente, ¿por qué otra cosa podría ser, bueno? Ya vimos una primera. La primera ya dijimos que suele ocurrir que viene con una discapacidad física para que la persona pueda entender que en su viaje anterior subió con un defecto espiritual, una falla espiritual, y que ahora baja y esa falla física le enseña, le dice, esto es lo que ha venido a reparar, esta es la área que ha venido a reparar, esta área espiritual es en la que tiene que trabajar. Esa es una razón que ya vimos. Hoy estoy con la segunda. Esta segunda es, ¿por qué razón dije? Porque en la vida anterior hizo mal a su Pudiera. que hizo mal a su prójimo, por eso regresa. Sí, pudiera ser. Por eso es que nos dicen los sabios del sol. Una persona que dejó ciega a otra, o mediante un acto bárbaro la dejó sorda, etc., es posible que esta vez venga, es posible que esta vez tenga que regresar sin el miembro que dañó en su compañero en la vida pasada. ¿Oyeron? Una persona que dejó ciega a otra o mediante un acto bárbaro la dejó sorda, etc., es posible que esta vez tenga que regresar sin el miembro que dañó en su compañero en la vida pasada. O quizás padezca un problema físico o de salud en ese miembro. ¿Por qué razón? ¿Por qué es posible? No hay que asegurar. ¿Por qué es posible? Que en esa área dañó a su prójimo en una vida anterior. Como dijo la Torá, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Y aclararon nuestros sabios que no se refiere literalmente a que quien quitó un ojo se lo quitemos también, sino que le cobremos el daño y compensemos al dañado. Preguntan los comentaristas del Sol. Entonces, ¿por qué la Torá dijo ojo por ojo y no dijo dinero por ojo? Y responden los sabios del Sol que ojo por ojo es en caso de que no pague el agresor en esta vida, por lo tanto lo tendrá que pagar no por tribunales terrenales, sino por la justicia divina, cuando en su siguiente reencarnación carezca del mismo miembro que quitó al otro. De tal forma
pagará y limpiará su mala acción. Perdón. Ahí sí sería otro. Sí. Sí. Otra razón. Como le digo, esta área es amplísima. Por eso es que ocupar la palabra a veces pudiera ser. No hay que andar asegurando nada. ¿Me oyen? No hay que asegurar nada. Pudiera ser es lo que estamos utilizando. Porque ahora vamos a ver una cuestión positiva. Y por eso es que nosotros debemos de cuidarnos de andar juzgando a las personas, porque solo el cielo sabe. Solo el cielo sabe. Oiga, a veces el alma viene también a encarnar en un cuerpo con alguna discapacidad física, porque esa alma posee tanta luz divina, pero tanta luz divina que el Eterno tiene que esconderla en vasijas deformes. Ahora estamos equilibrando todo. Hable fuerte. Hable fuerte. Si una persona está dispuesta a una transfusión de un órgano, ¿se pagaría o no? No, en esos casos la persona está haciendo pikuach nefesh, salvando una vida. Si es por ahí que lo entiendo. ¿Eso es lo que me están diciendo? Sí. Está haciendo pikuach nefesh, salvando una vida. Así que reitero, a veces el alma viene a encarnar con alguna discapacidad física, porque esa alma posee tanta luz divina, tanta sabiduría. Es un alma pero tan elevada, y esa luz que posee, el Eterno la esconde en vasijas deformadas. Dicen los cabalistas, nos cuentan una historia y de aquí vamos a ir entendiendo mejor. Hay un pasaje de las Nuevas Escrituras, escrito del Rab Shaul, que dice, pero tenemos este tesoro. O sea, luz divina, sabiduría, mucha luz. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder, para que el honor y todo sea para el Eterno y no para nosotros. E incluso el mismo Rab Shaul tenía un padecimiento. El Rab Shaul tenía una discapacidad y él perfectamente entendía que el Eterno había depositado tanta luz en esa vasija de barro con cierta discapacidad física, para que la excelencia y el poder sea para el Eterno y no para nosotros.
Los cabalistas nos presentan una historia. Había una vez una princesa que adoraba en gran manera la sabiduría de Rab Yehuda. Se lo voy a repetir. Había una vez una princesa que adoraba en gran manera la sabiduría de Rab Yehuda. ¿Qué tenía este rabino? Gran sabiduría, gran luz, hable fuerte, ¿qué más? ¿Y la princesa qué? En sus palabras. Se maravillaba, wow, de la sabiduría que tenía Rab Yehuda. Así que había una vez una princesa que adoraba en gran manera la sabiduría de Rab Yehuda. Y aquí viene el punto. A pesar del hecho de que él tenía una terrible joroba. ¿Cómo era este rabino entonces? ¿Pero cómo era? Y dice que él tenía una terrible joroba. Un día la princesa le preguntó, ¿por qué el Creador dio una sabiduría tan magnánima a una vasija tan fea? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el Creador dio una sabiduría tan magnánima, le dice, a una vasija tan fea? A los ojos de la princesa, el Rab, ¿cómo era? Deforme. ¿Pero qué tenía? ¿Por qué el Creador dio una sabiduría tan magnánima a una vasija tan fea? Rab Yehuda contestó con la pregunta. Le dice, ¿dónde guarda el vino tu padre? ¿Qué es el padre de ella? Hablen fuerte. Sí, era un rey. ¿Dónde guarda el vino tu padre? Le pregunta el Rab a la princesa. Ella le dice, en una botella de arcilla, en una vasija de barro. Contestó ella. Le dice el rabino, la gente pobre también guarda su vino en botellas de barro, en vasijas de barro. Pero tu padre tiene todo el dinero del mundo, ¿por qué no guarda su vino en botellas de oro? La princesa fue a casa y le dijo a sus siervos que almacenaran el vino del rey en botellas de oro. Después de cierto tiempo, cuando sirvieron el vino en una cena de estado, estaba dañado. El rey estaba furioso y quería saber quién había arruinado su vino. Cuando la princesa confesó, el rey le preguntó, ¿no sabes que el vino siempre debe guardarse en una botella de barro? Lo que vemos en el exterior rara vez refleja la naturaleza interior de una persona. Esa es la lección. Lo que vemos en el exterior rara vez refleja la naturaleza interior de una persona.
Lo que vemos en el exterior rara vez refleja la naturaleza interior de una persona. ¿Cuál es el shiur, Lorena? Como bien conocemos, Jorge, las apariencias engañan. No porque se vea bonito por fuera, tiene que ser una buena persona, hablando en este caso de una persona, porque lo de afuera no es la persona en sí, sino lo que va por dentro de ella. Entonces debemos tener cuidado de buscar esa área. ¿Qué tenía Rab Yehuda del cielo? Una gran luz. ¿Y la princesa qué hacía con esa? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Por qué una gran luz fue puesta en una vasija fea? ¿Sí? Y después tenemos el shiur, la lección. O buena persona. Podríamos ampliar eso. Así que el alma viene a veces a encarnar en un cuerpo con alguna discapacidad física, porque esa alma posee tanta luz divina y el Eterno la esconde en vasijas deformes. ¿Por qué no podemos decir de que alguien que tiene una discapacidad física sea por algo negativo? No siempre es por algo negativo. Es porque el rey colocó su buen vino en una vasija de barro deforme. Porque si el rey Akadosh Baruj Hu pone su buen vino en una vasija de oro, y las razones del por qué el mum son muchísimas. Hoy por hoy vemos 3, cada vez vamos viendo otras. Sigamos. Así como un Cohen con mum, ¿qué es mum? Siempre hablan fuerte. Así como un Cohen con mum no podía oficiar como Cohen, hay momentos en nuestras vidas que aunque físicamente estemos completos, sin ninguna discapacidad, pero espiritualmente podríamos tener mum. De la coronilla de la cabeza a los pies, a los callos de los pies, una persona puede estar perfecta físicamente completa, sin que tenga de más o de menos. Pero espiritualmente todos podemos en algún momento tener mum. Y por lo tanto el Eterno dice, no, así no puedes presentarte delante de mí. Al igual que el Cohen, ¿verdad? Hay momentos que nosotros, aunque estemos perfectos, físicamente hablando, pudiéramos tener mum. ¿Y qué dice el Eterno? Abran su Torah, página 321.
La nota del último párrafo, el comentario del versículo 18. Página 321, la nota del último párrafo, comentario del versículo 18. Léalo, Herbert, fuerte. Léalo, Francisco, en tanto que lo haya Herbert. Fuerte. Dice, quien tenga un defecto no podrá acercarse a las ofrendas. Alguien con algún defecto físico no está autorizado a ofrendar un sacrificio en nuestra era. Que no contamos, dice, con el gran templo. Las plegarias ocupan el lugar de los sacrificios. Y el verso cobra el siguiente significado. Quien tenga un defecto, quien no ha purificado su alma de los pensamientos, palabras y acciones inadecuados, no puede aún acercarse plenamente a Hashem por medio de la plegaria. Debe pedir a él su misericordia antes de plantearle sus pedidos. Léalo, Herbert. Bueno, léalo, Lorena. Quien tenga un defecto no podrá acercarse a las ofrendas. Alguien con algún defecto físico no está autorizado a ofrendar un sacrificio. En nuestra era, que no contamos con el gran templo, las plegarias ocupan el lugar de los sacrificios. Y el verso cobra el siguiente significado. Quien tenga un defecto, quien no ha purificado su alma de los pensamientos, palabras y acciones inadecuados, no puede aún acercarse plenamente a Hashem por medio de la plegaria. Debe pedir a él su misericordia antes de plantearle sus pedidos. Lo que ustedes han leído, lo leo también yo para efectos de... Dice, quien tenga un defecto no podrá acercarse a las ofrendas. Acá habla específicamente los Kohanim. Alguien con algún defecto físico, hablando de los Kohanim, no está autorizado a ofrendar un sacrificio. En nuestra era, que no contamos con el gran templo, las plegarias ocupan el lugar de los sacrificios. Y el versículo cobra el siguiente significado. Vea cómo se aplica hoy en día. Quien tenga un defecto, ¿un qué? Un mum, quien tenga un defecto, quien no ha purificado su alma de los pensamientos, palabras y acciones inadecuadas, en otras palabras, que haya cometido una transgresión a la Torá, no puede aún acercarse plenamente al Eterno por medio de la plegaria. Debe pedir a él su misericordia. ¿Debe hacer qué cosa primero? Debe pedir a él su misericordia antes de plantearle sus pedidos. Entonces puede darse el caso de que, aunque nosotros, bendito el Eterno, no tenemos ninguna discapacidad física, puede llegar un momento en que tengamos, ¿qué cosa? Bien fuerte. Que tengamos mum. Y así como el Cohen no puede oficiar ante el Eterno por tener mum, es lo mismo con nosotros. Si hay algún defecto espiritual, una falla que hayamos hecho, una transgresión, una regada, algo malo que hicimos,
No podemos venir campantemente, agarrar el sidur y comenzar sino que debemos hacer primero para después. Debemos de eliminar el mum mediante la teshuvah. Solo ilustrándole un punto. Por ejemplo, si a alguien un día, por casualidad, nunca lo hace, pero comienza a hablar la Shon Hara. Nunca lo hace, pero casualmente hubo una ocasión que sí lo hizo. La Shon Hara. Pecado gravísimo. ¿Ese es un qué? Es un mum. Defecto. Y esa alma tiene mum. Y al igual que el Cohen no puede presentarse con mum para oficiar al Eterno, esa alma, esa vida, ese hombre, esa mujer que por primera vez en su vida habló la Shon Hara. No, es que hay que buscar positivamente todos. Sí. Y llegó la hora de los rezos. Y llegó la hora de las plegarias. No puede presentarse con el sidur delante del Eterno como que nada ha hecho. A Kadosh Baruj Hu le dice, hay defecto. Y así no puedes presentar. Y por lo tanto, lo primero que debe hacer una persona así es teshuvah. Para después, leo de nuevo y cerramos esa parte. Quien tenga un defecto no podrá acercarse a las ofrendas. Alguien con algún defecto físico no está autorizado a ofrendar un sacrificio. En nuestra era, que no contamos con el gran templo, las plegarias ocupan el lugar de los sacrificios, y el versículo cobra el siguiente significado. Quien tenga un defecto, quien no ha purificado su alma de los pensamientos, palabras y acciones inadecuadas, no puede aún acercarse plenamente a Hashem por medio de la plegaria. Debe pedir a él su misericordia antes de plantearle sus pedidos. Y bien, cerremos esta sesión leyendo de corrido nada más las ofrendas inaceptables para el Eterno. Las ofrendas inaceptables para el Eterno. Que por supuesto, estas ofrendas, de las cuales leeremos nada más su literalidad, tienen también aplicación espiritual para nosotros. Pero hoy por hoy solo lo leemos en su literalidad de corrido y cerramos. 22:17. También habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los Bene Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago a sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto al Eterno, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de Shelamim al Eterno, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos al Eterno. Así podemos estar a veces, ¿verdad? Sí. Hay mum. Sí. Y por eso es que ya oímos lo que oímos.
17. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofreceréis estos al Eterno, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Eterno. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis al Eterno animal, ¿qué dice? Con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Elohim, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, cuando naciere el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido al Eterno. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias al Eterno, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá. No dejaréis de él para otro día, yo el Eterno. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo el Eterno. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo el Eterno que os santifico, que os saqué de la tierra de Misraim para ser vuestro Elohim. Ani Adonai. Y así nos quedamos con esta parashá de la semana, con esta segunda sesión de Torah de la parashá Emor. Nos quedamos presencialmente discutiendo de todo un poco de lo que hemos hablado en esta mañana. Y Bezrat Hashem continuaremos después de las 15 horas, después de las 3 de la tarde, hora de El Salvador. Así que para todos nuestros estudiantes presenciales y virtuales, Shabbat Shalom.